hablando sobre el tema. Y vamos a continuar esta semana sobre el mismo tema con la segunda parte. ¿Qué significa por sus llagas fuimos nosotros curados? Segunda parte de este tema. Bueno, quiero comenzar en el nombre de Jesucristo, una cosita más que he añadido, porque también tenemos que saber algo. ¿De qué enfermedades, cuáles fueron las enfermedades que Jesucristo vino a sanar? Sí, del pecado, muy correctamente. Pero ¿cuáles son los síntomas de estas enfermedades? Para yo no volver otra vez a enfermarme de nuevo. Eso también yo tengo que saberlo. Porque si yo no sé los síntomas que producen estas enfermedades espirituales, y están las escrituras la respuesta, entonces yo puedo volverme a enfermarme de nuevo, fácilmente, porque entonces yo no puedo cuidarme. Es como un médico que yo voy a un doctor, por ejemplo, y si yo tengo, por ejemplo, pulmonía o algo, el doctor me dice a mí tiene que cuidarse. Bueno, para que esa pulmonía no se le complique y quizás eso venga a traerle un problema en los pulmones y también con su propia vida. Bueno, ¿qué hace uno? Entonces el médico le da las indicaciones a uno, ¿verdad? Hermano, estoy poniendo con las cosas terrenales para comprender lo espiritual, bueno. Pero para que me entiendan, para poder entender lo que voy a enseñar, lo que voy a seguir enseñando hoy, tengo que poner lo terrenal. Bueno, o sea, como Jesucristo lo hizo también, así también yo lo hago. Su padre de la creación demostrado así. Bueno, entonces el médico me dice a mí, por ejemplo, para que tengamos una idea, y nosotros tenemos más claridad de lo que vamos a aprender. Me dice, bueno, usted tiene que tener esta recomendación. Bueno, el médico le da unas instrucciones. ¿Qué hace usted? ¿La bota a la basura? No, usted la guarda. La pone en un sitio donde usted la puede encontrar. Ahí la guarda usted. Entonces, en ese sitio que usted la puede encontrar ahí, para usted mirar bien lo que tiene que hacer, porque usted no quiere traerse una complicación en su propio cuerpo, para que mañana le venga a causar una enfermedad maligna o la muerte. Así también tenemos que saber en las enfermedades espirituales, de qué enfermedades espirituales del pecado vino Jesucristo a sanarme y a salvarme. Tengo que saberlo, ¿para qué? Para cuidarme de ella, hermano. La iglesia necesita saberlo, nosotros necesitamos saberlo para cuidarnos de ella y no volvernos a enfermar ya de esas enfermedades que Jesucristo nos limpió y nos sanó espiritualmente. Amén. Como nos cuidamos con las enfermedades de nuestro cuerpo, cuando el doctor, por ejemplo, dice a usted te da problemas con diabetes, usted tiene que llevar un ritmo controlado con el azúcar, usted es lo primero que usted hace para no causarle, amén, para que no le cause a usted un problema con su salud. Entonces nosotros también tenemos que saber cuáles fueron las enfermedades, de las enfermedades que Jesucristo nos sanó, cuáles fueron las enfermedades espirituales, por qué somos curados por esa bendita llaga, por esos vituperios y sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a comenzar aquí. Quise coger este ejemplo de San Juan para dar un ejemplo de lo que significa las dos clases de muerte. Hay una muerte que se llama la muerte física, la muerte natural, que es la muerte en la carne. Pero hay una muerte que no es física, que es la espiritual. Amén. O sea, he dicho otras veces y vuelvo y rectifico, el espíritu nunca muere. Por eso se llama una muerte espiritual. Porque la carne siempre muere, pero el espíritu nunca muere. Amén. El espíritu son como nosotros, el espíritu son como los espíritus, como los ángeles, que nunca mueren. Los que desobedecieron a Dios, ¿dónde están? Dice el Señor. Bueno, el Señor lo tiene en prisiones reservadas, en prisiones oscuras. Aquellos que no guardaron su dignidad, aquellos que no obedecieron y no guardaron la santidad de Dios, sino que vinieron a contaminarse y a desobedecer a Dios. Entonces se quisieron contaminar, no pudieron entrar más allí. Pero su espíritu no muere, su espíritu todo el tiempo vive. Por eso Dios reservó un lugar de castigo para castigar y tormentarnos, dice la palabra de Dios, por los siglos de los siglos, porque allí todo el tiempo será oscuridad y será castigo, porque allí no habrá luz.
solamente la luz, dice la palabra de Dios Jesucristo y Dios Todopoderoso. Y el Señor dijo que Él va a estar en la santa ciudad alumbrando el Cordero como lumbrera. Y Dios como templo. Y quiero comenzar aquí en el nombre de Jesucristo con esto, para dar esta introducción de que, por eso dice la palabra que Dios no es un Dios de muerte. O sea que los que están obedeciendo a Dios están vivos. Y aunque el pecado esté rodeando a uno, y aunque uno esté en el pecado, estamos vivos. Si estamos obedeciendo a Dios, estamos vivos. Porque dice la palabra de Dios que la palabra nos hace renacer de nuevo. Y hemos sido renacidos, dice el apóstol Pedro, a través de su palabra. O sea, hemos renacido de nuevo espiritualmente. El renacimiento que Jesús le estaba hablando a Nicodemos, para poder entrar al nuevo reino de Dios, a la nueva Jerusalén, qué bonita es. Calle de oro y mar de cristal, como dice esa adoración. Es una preciosura, según me mostraron al apóstol San Juan, se quedó perplejo y maravillados de la hermosura. ¿Cómo se quedaría no solamente el apóstol San Juan, sino todo mortal debajo de los cielos? Se quedaría perplejo mirando esa hermosura. Amén. Que no fue hecha por hombre, sino por el divino poder de Dios. Entonces vamos a comenzar aquí, y quiero introducir aquí con esto, para que vean lo que es, por ejemplo, como acabé de explicar, las enfermedades, muchas de ellas, fueron más provocadas, pero antes de Jesucristo venir se provocaron más, porque Dios quería mostrar toda su grandeza y todo su poder, y toda su misericordia, y quería mostrarnos que nos iba a dar la sanidad, el origen de la verdadera sanidad, a qué verdadera sanidad nos da a él, qué fue la verdadera sanidad que nos da, aunque nos la muestra, y nos lo muestra con la enfermedad en la carne, para poder comprender lo espiritual. Un ejemplo que le cogí ahorita antes, cuando estaba empezando. Tengo que coger las cosas de la tierra para que podamos entender las cosas espirituales, como ejemplos de las cosas que nosotros hacemos diario en nuestras vidas cotidianas. Si no ponemos estos ejemplos, no vamos a entender nada. Se nos va a pasar la escritura y vamos a leer y vamos quedando leyéndola solamente, pero eso no es lo que quiere Dios. Porque si yo solamente me quedo leyendo, entonces me pasa como el enojo que va camino a Jerusalén y todo el camino va que no está entendiendo nada. Entonces así no. Porque así entonces es posible que yo vaya a mi destino y vuelva otra vez de nuevo al regreso del camino y regrese a mi hogar y quede igual sin entender nada. Entonces si no ha visto entendimiento en mí, no ha visto lo que se llama el fruto. Amén. Jesús dijo que el que lee entienda. No es leer por leer. Hasta un niño que sepa leer ya puede leer las escrituras. Eso no es leer por leer. El que lea tiene que entender ya lo que Dios ha dicho, las profecías, todo lo que Dios ha establecido, que ya fue todo predestinado y fue dicho antes de que usted y yo existieran. Y fue dicho antes que este mundo existiera. Ya esta salvación no es una sorpresa, ni una buena nueva para Dios, pero para nosotros sí, porque fueron cosas que yo no vi. Dice cosas que mi vida no oyó, ni llegó al corazón de hombre. Dios la tenía oculta, pero Dios la iba a revelar, dice a través de nosotros, dice el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo de Dios. Y aquí está la revelación de Dios. Aquí está la revelación del Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura. Vamos a comenzar aquí en Mateo, en San Juan, perdón. Capítulo 11, 1 hasta 19. Vamos a poner este ejemplo. De Esteban. Sabiendo que Esteban estaba enfermo. Esteban no estaba enfermo, estaba sano. Esteban se le provocó una enfermedad. Que llegara de un momento a otro. Que llegara rápido. Pero que esa enfermedad que se le provocó a Esteban era para demostrarle que ya Esteban esa enfermedad no lo mató, le mató la carne, porque él en el espíritu estaba vivo. Como hace las enfermedades de la carne a nosotros, las que vienen sobre nuestra carne, que nos matan la carne, pero el espíritu no. Tenemos que saber cuáles son entonces las que matan el espíritu. Esas son importantes. También, porque de las que matan el espíritu, también yo tengo una promesa, tenemos todo eso en las escrituras que Dios ha dicho todo el tiempo, una promesa futura, en la que los antiguos murieron creyéndola con la fe del Señor, que la iban a recibir, porque Dios sabe que Dios no tiene por Dios sus promesas. Pero ellos sabían que le iban a recibir el tiempo que ya estaba establecido y el tiempo que Dios había predestinado. Amén. Que es para el día de la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que Lázaro se le provoca una enfermedad. Lázaro ya está sano espiritualmente. Sano espiritualmente, de momento Lázaro enferma y le da una enfermedad. Pero esta enfermedad fue provocada para que llegara a él, a la vida de Lázaro, para enseñarnos a nosotros. Esta enfermedad es para una enseñanza
para que en ese tiempo, para el tiempo de los judíos en esos siglos, fuera también gloria a Dios para siempre, para gloria de Dios, para que glorificaran al nombre de Dios a través de su Hijo el Cordero. Amén. Y esto nos sirve a nosotros para una enseñanza, las enseñanzas espirituales. Y esto es lo que vamos a coger. Hemos hablado otra vez de esto, pero hoy vamos a hablar con otro giro. Hoy vamos a demostrar otras cosas, que hay más cosas que todavía para nosotros pensaba que no había, pero para Dios siempre hay. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estaba, puede pasar, eso no importa. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. O sea, que Lázaro estaba enfermo. Dice las Escrituras. ¿Era hermano de quién? Era hermana de esta, de María, la misma que Jesucristo, la misma que jabó los pies con Jesucristo, con sus cabellos, y los secó. Esa misma que lo lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. O sea, sus lágrimas los lavó y lo secó, lo secó con sus cabellos. Las Escrituras. Esa misma María es la que había hecho esa otra que había sido sanada ya. Y ya estaba sana. Y esa familia estaba sana espiritualmente. Esa familia vivía espiritualmente. Esa familia no estaban en desobediencia a la palabra de Dios. Esa familia amaba al Señor. Y el Señor dijo una condición: tú me amas, tienes que guardar mis mandamientos. Como yo amo al Padre, que yo guardo los mandamientos del Padre, dijo Jesucristo. Amén. Tienen que guardarme también. Para permanecer en el amor del Padre, tienen que guardar mis mandamientos. Y esa familia guardaba los mandamientos. Fueron gente que se arrepintieron de corazón, con un corazón sincero, de verdad entregado al Señor. Pero aquí pasa algo. Aquí va a llegar la tristeza y el dolor a su único hermano varón, a esas dos hermanas hembras, de que ya su hermano está enfermo. Dice la palabra de Dios. Entonces dice aquí que estaba en la aldea de Betania, la aldea dice la aldea de María y de Marta, su hermana, o sea, ahí moraban ellos. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enferma, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó con los pies y con sus cabellos. Esa fue María, la que preparó el cuerpo del Señor. Que le dijeron: déjala, que pobre siempre va a tener entre vosotros, porque esta mujer está haciendo, preparándome mi cuerpo ya para el proceso de sacrificio que iba a hacer. Bueno, todo tenía que estar preparativo bajo la Escritura. Nada pasaba porque iba a pasar, todo estaba ya predestinado que iba a pasar, que ya era así que tenía que pasar, porque ya Dios lo profetizó, lo que digo así. Y no podía nada cambiar, con respecto para que se cumpliera lo que significa, lo que se dice cumplirse la palabra de Dios. Lo dicho ya por Dios a través de la boca de los santos profetas de Dios. Dice así entonces: y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Oigan, ¿con qué saludo le mandan a decir? A decir que su hermano está de ella, está enfermo. Al que tú amas, que está enfermo, Lázaro. Amaba a esa familia, no era porque el Señor tenía posesión de personas, sino porque esa familia lo amó obedeciendo la palabra, se arrepintió de un corazón sincero y verdadero para servir al Señor. Amén. Y le dice a ella que ya ella sabe quién es, ya Jesús sabe quién es, lo que ella le está diciendo, porque Jesús sabe que le está hablando de que Lázaro, el que ama, está enfermo. Y oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Un asunto aquí. Esta enfermedad no es para muerte. Entonces, ¿por qué? Entonces, Jesucristo sabe por qué. Jesucristo sabe por qué esta enfermedad le vino y tenía que venir. Porque ya estaba predestinado, así que tenía que venir. Dice: no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. O sea que Dios fue el que se la mandó, Dios fue el que se la envió. No por razón de que de que esa enfermedad era para muerte, de que porque él llegó, esto fue lo que tú sembraste, no, porque tú habías pecado, no, esta enfermedad fue provocada para glorificar el nombre de Dios a través del Cordero de Jesús. Y para nosotros aprender lo que Dios nos estaba enseñando a través de su Hijo también. Amén.
Dice la Escritura, lo de Dios para siempre. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana. A ver, amaba a la familia entera. A Lázaro y a las dos hermanas. Y a Lázaro, lo amaba a los tres. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, oye aquí, cuando Jesús escuchó que estaba enfermo se quedó, dice, óigame, pongamos asunto, que cuando a Jesucristo le mandan a decir ya por las hermanas de Lázaro, que al que él ama está enfermo, o sea que necesitamos tu socorro, maestro. Necesitamos que tú vengas, en pocas palabras, En pocas palabras, lo está mandando a buscar. Te necesitamos aquí, maestro. Porque él sabía que Dios le había dado poder para hacer lo que él quisiera hacer. Jesucristo, ellos estaban claros. Te necesitamos aquí. Ese que tú amas está enfermo. Ven, maestro. Esa es una forma de pedir socorro, de pedir auxilio, de pedir ayuda para que usted pueda decidir entender espiritualmente. Ahora, pero si usted me dice a mi hermano, ¿y dónde está pidiendo socorro? ¿No está pidiendo ayuda? Bueno, bendito Dios para siempre. Si usted está como Nicodemo, quédese como él. Que este es un maestro carnal. No, pues, abre los ojos espiritualmente. Es una forma de ella pedir ayuda a quien, al que sabía que podía socorrerlo, al que podía saltar la sanidad y la salud de su hermano. Pero ¿qué es lo que hace el maestro? Contesta, esa muerte yo sé porque esa hermana yo sé porque vino. No es para muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado a través de mí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué a Jesús le mandan a decir que lo necesitan? Mi pregunta es ahora. A Jesús le mandan a decir, mira que tu mamá está enfermo. Cuando ustedes le mandan a decir y como decía Jesús, vuestro amigo Lázaro, como lo tenía en el sentido espiritual, y cuando ustedes le mandan a decir que una gente está enferma, usted hace todo lo posible, si no puede ser día por llegar otro, dice que Jesús se quedó 2 días más. ¿Y por qué se quedó Jesús esos 2 días más y no fue allá a esa aldea? ¿Y por qué no fue Jesús? Esa es la pregunta mía. Y no fue allá, a donde vivía Marta y vivía Lázaro. ¿Por qué se quedó Jesús? ¿Qué significa? ¿Qué significa esa pausa que Jesús hace en esos 2 días más ahí? Que no podemos estar sentados por nada. Gloria a Dios para siempre. Amén. No podemos estar sentados por nada ahí porque vamos a perder tiempo. ¿Usted sabe lo que significa esto? Esa pausa de 2 días significa que todavía Jesucristo tenía que esperar que se cumpliera y se llegara ya. ¿Por qué se le llegó la enfermedad? Que llegara a terminarse ya, que era con la muerte. Jesucristo no podía llegar allá estando allá vivo Lázaro, porque las hermanas le van a pedir con ese amor, maestro, dale la salud, dale la salud a mi hermano, que no se podía poder negar, con la fe y el amor. Pero esos 2 días que él se quedó allá en pausa, porque él no fue esperando a que se completara todo, que Lázaro entonces ya está enfermo, que llegue la muerte para él decir, mira, está durmiendo, yo voy a despertar, porque no está muerto. Esa enfermedad es para glorificar el nombre del Padre y para dar a entender lo que es en verdaderamente la sanidad, la verdadera sanidad que Dios a nosotros nos quiere dar, que es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso Jesucristo se quedó 2 días más, porque todavía no había muerto, esperando que muriera. Por eso fue la pausa. Jesucristo dice ahí, en esos 2 días más. Jesucristo no fue ya donde ella de una vez cuando mandaron a decir, mira, él sabía que estaba enfermo. Jesucristo lo sabía todo. Jesucristo está esperando que muera para que se complete todo ya como estaba establecido. Amén. Para él demostrar que Lázaro no está muerto sino duerme, y todo el que cree en él así será levantado como resucitó a Lázaro. No importa que tenía 4 días ya y está vendiendo, no importa que tenga 2000 años y ya no quede nada de él, en el polvo quede, él te va a resucitar, porque no es el cuerpo que te va a resucitar, él te va a resucitar el espíritu que te sacó, tú salió de tu cuerpo, con un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, es la Sagrada Escritura. Amén. Gloria a Dios. Y por eso dice que tú estás descansando la muerte. Jesucristo la pone en los que le siguen a él como un sueño. Entonces Jesucristo tenía que esperar. Jesucristo no podía decir, no, me voy ahí, que ya me mandan a decir que yo amo y si te enfermo, me voy para allá. No podía. Por eso se quedó 2 días. Voy a ir para que usted vea, la Escritura no dice, pero dígame para que usted vea, porque no es que la Escritura lo dice, es que usted tiene que dar el seguimiento espiritual. Se quedó 2 días para completar que Lázaro muriera, para irlo a resucitar.
No podía llegar donde Lázaro estaba vivo. Ahora dígame si así no es así. Dígame si lo estamos haciendo, estamos añadiendo, estamos buscando la luz, estamos recibiendo discernimiento espiritual, luz, la palabra que Dios ha puesto para la gloria de Él en nuestros cerebros, en nuestros corazones de Cristo, y la ha ampliado a través de nuestra mente, dándonos el conocimiento y ciencia y sabiduría para que entendamos espiritualmente y sepamos lo que es, por qué pasó esta cosa y qué es lo que Dios nos está enseñando a nosotros ahora mismo a través de estas cosas que pasaron y acontecieron, que no solamente fue para darle la gloria a Dios por medio de Jesucristo, sino también para enseñarnos a nosotros a la iglesia del cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús para siempre. Lo que es el significado de que Jesucristo dice claramente que nosotros tenemos que estar vivos espiritual, que la verdadera enfermedad que nosotros queremos la carne, toda la anhelamos, pero la verdadera enfermedad, la verdadera sanidad que nosotros tenemos que buscar primeramente la de nuestra alma. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, gloria a Dios para siempre. Conocemos la historia. Jesucristo se quedó esos 2 días más esperando que él muriera, loco. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dando chance de que ya él muriera para decir, vamos a despertar a vuestro hermano Lázaro que duerme. Que está durmiendo. Yo sabía que ya él supo que murió. Marta y María tenían que más solo decir ya él sabía que había fallecido. Porque él lo sabe todo. Él sabía por qué esta enfermedad. Porque todo fue preparado por la voluntad de nuestro Dios que está en los cielos. Entonces dice aquí, entiendo, dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Dice, cuando yo que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Llegó la hora de volver allá otra vez de nuevo. Regresar allá para ir de Lázaro. Llegó el momento. Ya esta vez ya había pasado 2 días y la enfermedad se había llevado a Lázaro. Ya Lázaro estaba muerto. Cuando el maestro llegó allá, según dice las escrituras, ya quiere decir que ya tenía 4 días. 4 días que había sido sepultado. O sea, el maestro no llegó, 4 días, porque así era, para encontrar el poder de Dios. Porque llegó a los 4 días un cuerpo que los judíos enterraban a su muerto en sudario, como si fuera una sábana, y la preparaban. Pero cuando un territorio está caliente, ya la carne a los 4 días comienza a herder y a descomponerse. Y quizá antes, pero ya a los 4 días ya está más descompuesta que todos los otros días. Porque ya han pasado ya más de 72 horas. El cuerpo sin espíritu y el cerebro sin funcionar. Y los órganos de que dejan de funcionar se dañan. De una vez se pudre. Cualquier órgano se pudre en nuestro cuerpo, porque eso es lo que es la carne. Amén, gloria a Dios. Santo Dios para siempre. Dice ahora, entonces cuando el discípulo dice, vamos a Judea otra vez, le dijo los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Jesucristo sabe que los judíos, claro, los escribas de los fariseos no querían saber de Cristo. Lo estaban siguiendo. Jesucristo sabía todo, pero Jesucristo le contesta sabiamente en una manera espiritual a ellos. Gloria a Dios para siempre. Santo Dios para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Entonces dice que respondiendo Jesús, respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas que andan, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque por la luz de este motor. Quiere decir que el que no anda haciéndola sobre las tinieblas no está en tinieblas y no va a tropezar nunca. Porque anda haciendo la obra de luz, porque el Señor dice que Él es la luz. Jesucristo es la luz. Y el que anda en Jesucristo no anda en tinieblas.
Entonces está poniendo este ejemplo, no es porque el que anda de día ve la cosa, y las cosas así, pon el ejemplo que nosotros conocemos, con las cosas que nosotros ya vemos. Usted dice, me voy porque está oscureciendo, ve, porque en el día usted ve más claro, en el día usted tiene mejor visión, en el día usted se puede cuidar más, pero en la noche usted no se tiene, la visión totalmente está más baja, no se puede cuidar, bien por las tinieblas, por la oscuridad. Entonces nos pone un ejemplo. Los que son del Señor, los que andan en los caminos del Señor, andan siempre con la luz, o sea, con la palabra, porque el Señor es la luz. Amén. Santo Dios para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios. Pero el que anda de noche trompieza porque no hay luz en él. El que anda por las horas de los caminos de las tinieblas trompieza. Porque no es porque ande de noche te va a trompezar. No está hablando de eso, está hablando de sentido espiritual. Se está refiriendo a ellos, que ellos le están diciendo, ellos procuran darte a pedrada allí y tú te quieres ir, pero es que ellos no entienden. Los discípulos todavía no entienden que el maestro tiene que estar allí. Porque ahí fue llevado ahí, él tiene que ser, ahí es que tiene que ir, porque a esto fue enviado. Él tiene que estar ahí porque necesita sanarnos, sanar al pueblo judío y sanar a todas las naciones del vil pecado, de la enfermedad del pecado. Él tiene que estar ahí. Amén. Aunque lo quieran apedrar, él tiene que estar ahí, aunque lo quieran matar. Pero ellos no pueden entender todavía, hay cosas que todavía no se le habían reflejado a ellos. Amén. Entonces ellos le dicen, Jesucristo le dice, y dicho esto le dijo, dicho esto le dijo, después dice después, nuestro amigo Lázaro duerme. Oiga, duerme, ya había muerto, ya Jesucristo sabe que ya había muerto, pero está usando la palabra dormir, duerme, más voy para despertar. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Como estaba enfermo, ellos pensaban que si está durmiendo es porque va a sanar. Quizás puede sanar. Porque usted ve, hermano, lo que le digo, no entender, las cosas que tienen que despertar espiritual, ellos todavía no lo habían despertado, ¿ve? Nosotros sí, porque ya nosotros tiene que despertarnos el tiempo, porque ya nosotros, dijo Dios, que desde que derramó el Espíritu Santo la primera vez sobre nosotros, los gentiles, o sea, sobre los gentiles, porque ya se le ha derramado, lo que pasa sobre Cornelio fue la primera vez. Y Cornelio fue como para mostrarnos Dios, la visita que Dios dijo que iba a hacer ya y que iba a cumplir por la boca de sus profetas. Que tenían que ser los pueblos de ellos, tenían que ir a manifestarse a ellos, tenían que visitar a los gentiles. Porque el Señor lo dijo, que esta salvación es para toda carne. Esta sanidad es para toda carne, dijo el Señor. No importa. Él vino a sanar a todos nosotros espiritualmente. Sin embargo, esto todavía, como no le ha resplandecido la luz todavía, creen que Lázaro está descansando y está reposando, y como está enfermo y está echando un sueñito, está durmiendo un poco, él piensa que se puede recuperar, pero no, el Señor le está mostrando que está durmiendo, que él no está muerto, que él vive y que él lo va a despertar, pero ellos no lo entienden todavía, no le resplandece la luz. Nosotros sí tenemos que entender ya la luz, porque ya hace tiempo, que hace más de 2000 años, o casi 2000 años, que Dios mandó la luz al mundo. Dice Dios. Porque el mundo estaba en tiniebla, dijo Dios. Y la luz resplandeció, la luz nos resplandeció a nosotros. Nosotros, dice, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tiniebla, pueblo muerto espiritualmente, vio gran luz al Cordero Divino de Dios. Amén. Entonces, aquí eso es lo que tenemos que entender. Entonces Jesús le tiene que hablar más claro, porque saben que todavía no entienden. Pero Jesús decía dentro de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar, del sueño. Ellos pensaban pero Jesús estaba hablando acerca de que Lázaro ya estaba muerto. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo? Estoy triste, dice, no, y me alegro por vosotros. Me gozo, esta muerte para la gloria y honra de Dios. Esta muerte no es para dolor ni para llanto. Esta muerte es para gloria y me gozo es por ustedes. ¿Para qué? Para que, dice, por vosotros ustedes, dice, por ustedes, de no haber estado allí, para que creáis más, vamos a él.
yo me gozo por ustedes, yo no he estado presente, que Lázaro estaba enfermo. Para que, pues dice, ¿para qué? Para que ustedes crean más. Y ahora vamos para allá a terminar lo que hay lo que falta, despertarlo porque está durmiendo. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que unamos con él. Se añadieron más a irse con el maestro. Este Tomás también dijo que tenía con sus condiscípulos, dijo, vámonos también a nosotros. O sea, los que los discípulos lo sigan a él. Vámonos también a nosotros y para que muramos con él allá. O sea, para acompañar al maestro en el camino para regresar allá. Okay. Dice aquí. Entonces dice aquí más abajo. Dice, y vino pues Jesús y llamó. Y pues vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Que Jesús fue el mismo día que murió. Jesús fue. Ya Jesús sabía que tenía 4 días. Cuando Jesús vino así que estaba muerto. Ya hacía 4 días que había muerto. Y no sabía ni ellos, ni los discípulos sabían. Porque ya sabía que estaba enfermo porque la hermana de Lázaro, cuando vino más arriba, mandó a decir el maestro, el que tú amas está enfermo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Entonces dice la palabra que la aldea, dice, y Betania estaba cerca de Jerusalén. O sea, esa aldea llamada Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Un estadio se calcula que era una medida que se hacía y que era de 185 centímetros más o menos, calculando. O sea que si estaba a 15 estadios, podía ser que estaba casi a 3 kilómetros de distancia, estaba cerca de Jerusalén. Más o menos calculando los 15 estadios. Más o menos casi 3 kilómetros cerca. O sea que estaba cerca, no estaba lejos. Que se estaba hablando que si Jesús iba a llegar a Betania, allá eran casi 3 kilómetros que iban a caminar él y sus discípulos en esos tiempos. Más o menos, porque estaba cerca de Jerusalén. Y si muchos de los judíos habían venido, estaban mismo, a Marta y a María para consolarla por su hermano. Muchos de los judíos habían ido a consolar a Marta y a María para traerles, ¿para qué? Para consolarla por la muerte de su hermano. Dice aquí, de su hermano Lázaro. Yo lo quise dejar ahí porque puede seguir más, puede seguir más abajo, pero no lo quise subir. Sabemos que entonces Jesús se fue allá y sabemos lo que pasó con Lázaro. Ya no lo quise leer totalmente ahí para cortar un poco, pero quise poner el ejemplo. O sea, Jesucristo dijo, esta enfermedad no es de muerte, ¿ves? Amén. Esta enfermedad no es de muerte porque Él está vivo. Está vivo espiritual. No importa que la enfermedad te llegue y te mate en la carne, pero tú sigues vivo espiritual. Amén. Malo cuando tú estás muerto espiritualmente y te llegó la enfermedad en la carne y te lo mate. En gloria de Dios para siempre. Entonces ahora, como acabé de explicar, tenemos que saber porque cuando usted va al doctor, el doctor te dice, doctor me curó de esta enfermedad, ¿te ve? Usted sabe, ¿y qué síntomas usted tenía, hermano? Usted dice, bueno, me estaba esto y esto y esto, ¿ves? Cada enfermedad tiene sus síntomas de la carne, ¿o no? Claro. Distinto, ¿no? Sí. Dígame si me equivoco. Vamos a comenzar aquí para que entramos lo espiritual, ¿eh? Tenemos que hacer para que entender lo espiritual. A ver si abrimos los ojos ahora. Amén. Tenemos los ojos despiertos ahora para que Cristo nos encuentre con los ojos, como 2 faroles que alumbrando, así, brillando, así, pero despiertos. Amén. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad del pecado por la cual el Cordero lo vino a usted y a mí a sanarnos? Hermano, la enfermedad del pecado. No estoy hablando de la enfermedad del pecado, estoy hablando de cuáles son los síntomas. La voz de nombre de Dios para siempre. Contéstame, ¿cuáles son los síntomas? Aquí está la respuesta. Para la iglesia de Dios y la iglesia de Cristo Jesús, ¿cuáles son los síntomas de las enfermedades que produce el pecado? Y aquí vemos en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 hasta 21. ¿Ves? Contéstame por las escrituras, quiero sabiduría espiritual. Mira aquí la contesta, ¿dónde están los síntomas?
Y vamos a comenzar a leerlo, gloria a Dios, para siempre, para saberlo. Bendito Dios. De lo cual yo tengo que tratar de no verme enfermar, ni a contaminarme de nuevo, ya después que Jesucristo me limpie y me sana. Amén. Dice aquí, Gálatas 5, 19, 21. Manifiesto son las obras de la carne, que son, mira aquí los síntomas de la enfermedad del pecado, la que Juan Jesucristo vino a sanarnos a nosotros, a salvarnos. Amén. Dice, de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de idolatría. Mira los síntomas de la enfermedad del pecado. Dice hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, gloria a Dios para siempre, desilusiones, energías, envidia, homicidio, borrachera, energías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales santo Dios para siempre. ¿Vio dónde están aquí? Estos son los síntomas de la enfermedad del pecado. Estos son los síntomas de la enfermedad que Jesús le sanó a usted y me ha sanado a mí. En estos vuelos no vuelva a caer, que usted está prevenido y precavido para que usted no vuelva a caer en la enfermedad del pecado. Amén. Mira la respuesta, donde la tenemos aquí en las Escrituras. Solo tenemos que buscarla. Está ahí, las Escrituras, nadie le dice no me busque. Tú no me puedes leer, no dice las Escrituras. Tú el que va a buscarlo está ahí. Nada más hay que ponerse en posición y pedir a Dios todo el entendimiento y todo el conocimiento. Esto era lo que el Cristo vino y nos sanó. Amén. Esta es la enfermedad que teníamos nosotros, y esta enfermedad no estaba en Lázaro. La enfermedad que viene en Lázaro fue una simple enfermedad en la carne, como le puede venir a usted, me puede venir a mí. Pero Lázaro no tenía los síntomas, no tenía ninguna enfermedad espiritual, estaba sano. Por eso dice el Señor, Él está durmiendo. Él no está muerto. Como dijo la niña, que la niña ¿qué? La niña estaba ¿qué? Durmiendo, pero la niña estaba muerta físicamente. Pero estaba durmiendo y la despertó. Gloria a Jesús. Y entonces estos son los síntomas que nosotros tenemos que cuidarnos. Dice la palabra de Dios que produce la enfermedad que Cristo vino sanando, dice, acerca de los cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De cierto te digo, que para que puedan heredar el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo y entrar en el vientre de su madre por segunda vez? El que no naciera del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. Amén. Esto significa que renacer, esto significa nacer de nuevo. Esto significa ser sanado. Pero ya estas cosas dicen que están que nos amonestan a nosotros, como ya antes se han amonestado, por saber que todos los que practican estas cosas, que nosotros también las practicábamos cuando estábamos enfermos del pecado. Amén. No entrarán en la nueva Jerusalén, no entrarán en el cielo nuevo, no entrarán en la tierra nueva prometida. Amén. Gloria a Jesús. Santo, bendito. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Bendito sea el Señor, que nos das tu palabra para iluminarnos. Gálatas 5, 16 hasta el 17. Entonces sabemos nosotros que estas son dos polos opuestos. Son los deseos de Dios, los deseos del Señor para nuestra vida y los deseos del hombre. Dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. ¿Ven? Satisfacer los deseos de la carne se llama enfermarse de nuevo. Volver al pecado. Volver al pecado, a la inmundicia, como dice el Señor, la puerca vuelve a su cieno. Y como dice el proverbio, también, como el mismo proverbio de la puerca, dice, y el perro vuelve a su vómito. ¿Ves? Así se cumple eso nosotros volvemos otra vez, volvemos a enfermar de nuevo de lo que Jesucristo nos sanó. Y volvemos a enfermarnos de nuevo nosotros. Porque nosotros comenzamos otra vez de nuevo a andar conforme a los deseos de la carne. Y no podemos andar conforme a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, ¿ves? Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que queráis. Lo que queráis. Amén. ¿Usted ve lo que le estoy diciendo? Las cosas que salen de la carne no salen de mi espíritu, porque mi espíritu es, como le digo, que nosotros somos como los ángeles en ese sentido. Por lo explico, para que entendamos claro. En otro, es semejante a los espíritus. El espíritu nuestro, ¿eh? Somos carne y sangre. Porque no, ahorita no van a decir que está diciendo que somos espíritus. Somos carne y sangre. Pero el espíritu que Dios nos dio es semejante a como el espíritu de los ángeles. Por eso que ese espíritu nunca va a morir. Por eso que Dios nos vino a sanar ese espíritu, porque la carne, los deseos de esta carne, son los que se rebelan, porque no se quieren sujetar a los deseos del espíritu, porque son como dos polos positivos y negativos que no pueden chispear juntos porque van a un candelazo. Para ver si tenemos las cosas ahora espiritualmente. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Ya nosotros fuimos sanados de estos deseos, no volvamos a ellos, porque volvernos a ellos significa enfermarnos de nuevo. Pero claro, tenemos la oportunidad mientras estamos vivos, porque la palabra de Dios te sigue limpiando. Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, amén, para todo, pero la palabra de Dios es la misma sangre de Cristo, de Jesús, que no es cualquier cosa tampoco, ¿eh? Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. La sangre del justo derramada, no es cualquier sangre, de un cuerpo incorruptible, una sangre bendita y preciosa como la de Él. Fue la que nos dio esta sanidad, fue la que nos llamó a nosotros arrepentimiento, lo que se dice, para recibir sanado. Tenemos que aceptar, predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre. Y nosotros recibiremos la sanidad si guardamos la palabra. La palabra nos va a mantener, nos va a dar la sanidad. La palabra nos va a limpiar. Porque a través de su amor dice que el amor cubre multitud de pecados. Por eso fue que Él no cubrió todos los pecados a través del amor que Él manifestó a través de su Hijo Jesús. Amén, gloria a Dios. Con el sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Jesús para siempre. Vamos entonces a seguir aquí un poquito más abajo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Nos sigue repitiendo otra vez de nuevo que no vamos a enfermar con los síntomas del pecado, del pecado de la carne, porque se muere. Ya leímos los síntomas, ¿verdad? Bueno, ya sabemos cuáles son los síntomas. La misma Escritura no contestó la respuesta, gloria a Dios, como siempre. Dice, desechando pues toda malicia. Bueno, otra vez de nuevo, a decir que no volvamos otra vez a contaminarnos, a esa vida pecaminosa. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, que todo eso viene de la misma carne, y todas las detracciones, dice, deseada como niño recién nacido la leche espiritual, que deseemos la palabra de Dios como niño recién nacido, desea la leche. Nosotros tenemos que tener que también tener esa necesidad como niños recién nacidos, o sea que tenemos necesidad de la leche y la palabra de Dios. Amén. Pero dice no adulterada, cuidado, porque si te la ves adulterada, entonces la leche no te está alimentando. Va a crecer mal. Va a estar creciendo mal, tiene que estar sin adulterio la leche. O sea, la palabra pura. Amén. Si ya se pone sin adulterio, dice, dice no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si nosotros, ¿verdad?, hemos gustado la benignidad del Señor, o sea, si nosotros estamos dispuestos a servir al Señor, de nosotros seguir al Señor, o sea, de hacer la voluntad del Señor, entonces nosotros sabemos qué significa la palabra de expresiones. O sea, en el diccionario de la Real Academia Española quise buscar el significado de esa palabra para estar más claro. En el diccionario de la Real Academia Española dice así, significa la palabra de expresión aquí en el diccionario de la Real Academia Española: calumniar, difamación, murmuración, crítica. Oiga, todo lo que es la cosa de la carne, que desechemos todo eso, lo que significa esa palabra en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Tú ves lo que significa? Y dice que nosotros tenemos que nosotros tenemos que desechar pues todas estas cosas, dice, la hipocresía y todas las distracciones. Y mira lo que dice, oye, calumnia,
difamación, murmuración y crítica. Gloria a Jesús. Para siempre. Santo Dios. Por todas las edades, hermano. La quise buscar para que sepamos que una palabra tiene muchas veces significado que usted dice. Amén. Para que estemos claros. Más claro todavía. ¿Qué dice Pedro? Lo mismo. Que después que estamos sanos, que no nos vamos guardados para no enfermarnos. Lo mismo que cuando usted va al médico. Y le detecta una enfermedad, vuelve a caer lo mismo para que tengamos espiritualmente. Usted, el médico, le pone una instrucción específica. Y dice, mire, tienen que hacer esto, tal hora. Usted coge una hoja de papel, usted lo escribe. ¿Y qué hace usted? Usted lleva esa instrucción tal como se lo dijo el médico. Porque usted no quiere volverse a enfermar, usted no quiere estar enfermo. Ahora el médico, el sanador de sanadores, el médico de médicos, el salvador de salvador, Jesucristo, que nos da la sanidad espiritual. ¿Cuánto más nos lleva las instrucciones que nos está dando nosotros? Para nosotros poder conservar esta sanidad. Amén. Otra cosa que quiero aclarar, ya no era como antes, que antes, como se hacía una oración por el pecado, como dije la otra vez, que ni las cenizas de la becerra, ni la sangre de los toros, ni los machos cabros tenían poder para quitar pecado, dice la Escritura. Entonces tenía que hacerse cada día como una oración todos los años, tenía que hacerse cada vez, y no solamente todos los años. Vimos que en cosas que pasaron que hubieron que hacer sacrificio, mismo Moisés a cada momento para que Jehová detuviera a su hija. Ya no. La palabra dice que ya no queda más sacrificio por el pecado porque lo hizo Jesucristo no es para siempre. Lo que nos queda a nosotros, si lo volvemos a enfermar, dice la palabra de Dios, y permanecemos enfermos ahí y no queremos recibir la sanidad, entonces lo que nos va a pasar a nosotros, dice la palabra de Dios, es lo que nos queda a nosotros es un ofrenda o juicio. Dice la Sagrada Escritura. Amén. Gloria a Dios. Acuérdense que la primera resurrección no habla de muerte. Alabado sea Dios para siempre. Él es la vida del Cordero. Dice, yo vivo. Porque él lo que le dijo, él fue lo que le dijo a la hermana de Lázaro. Dice, sí, dice ella, yo sé que resucitará en el día postrero. Porque él le dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Aquí estoy yo. La resurrección soy yo, dijo Jesús. Eso sí. Esa gente no le contradició el maestro. Ella sabía que estaba reservada para resucitar en el día postrero, pero el Espíritu Santo dijo, no, sin creer en la gloria de Dios, cosas más grandes de eso lo que hizo Jesucristo, tú verás. Amén. Eso fue lo que Jesucristo lo quiso decir cuando dice, si crees en la gloria de Dios, verás cosas más grandes. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea. Aleluya. De la que tú vas a ver hoy todavía, le dijo Jesucristo, eso fue lo que Cristo le quiso hacer. Déjate que ponga palabra. En el sentido espiritual, estamos discerniendo espiritualmente. Una cosa que usted ponga, y una cosa está el discernimiento espiritual, porque si usted no es el discernimiento espiritual, como está la palabra, entonces no vamos a quedar nada cosas carnales. Entonces no, crecer espiritual, entonces ¿qué es lo que quiere Dios? Que yo estoy perdiendo mi tiempo aquí también, pero que ustedes también lo pierdan, jamás. Dios quiere que el tiempo lo aprovechemos. Amén. Y no lo perdamos ninguno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Tratar de discernir del discernimiento que le pido a Dios, el entendimiento que Dios da, de dar todo lo máximo, todo lo que esté a mi alcance humanamente también, para que puedan entender y comprender lo que Dios me está hablando hoy y cada sábado que nos congregamos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No nos congregamos para ver la cara a mí, ni yo para ver la cara a usted. No, porque no va a perder los tiempos, que ni lo sabe usted, ni usted me sabe a mí, ni yo sabe a usted tampoco. Nos estamos congregando para coger conocimiento, para querer conocimiento de Dios, para estar velando, para estar despierto, para que nuestros ojos sean limpiados con colirio y puedan ver que las cosas espirituales. Amén. Glorias al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros. Por sus palabras, por su escritura, las respuestas todas están en las mismas escrituras. Y lo hemos leído estos mismos versículos porque es la misma cosa otra vez en otros temas. Pero vuelven a encajar en este tema, porque esta es la palabra de Dios que nos enseña en cada capítulo, en cada versículo, nos enseña cada día más cómo nosotros tenemos que llevar nuestra vida espiritual para que no nos agarre de sorpresa, no nos agarre desnudo. O sea, no nos agarre nosotros sin la vestidura, sin la palabra de Dios, sin la frente del Evangelio, de la paz, que nos llenemos de salvación, dice la palabra de Dios, vestido de toda coraza de justicia. De toda la armadura de Dios. De toda la armadura, de todo yermo de salvación.
Ponte ese casco Amén. y sal a batallar en el nombre de Cristo Jesús con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. Amén. Revístete con todo el poder de Dios, con toda esa armadura del poder de Dios, que es la palabra de Dios. Aquí vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 hasta el 12. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os tengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Que Él nos ruega a nosotros como extranjeros y peregrinos, porque eso es lo que somos en la tierra. ¿No dice en Hebreos capítulo 11 que ellos tuvieron los antiguos Abraham, Isaac, Jacob y todos los que se vieron, que comprendieron, estaban en la tierra y se sentían que no eran de este mundo? Lo dice en Hebreos capítulo 11, está hablando de los antiguos. Amén. Ve. Dice que se sentían como peregrinos y extranjeros, porque sabían que su morada no era terrestre, sino celestial. Ahora nosotros, sabiendo que nosotros hemos alcanzado, por medio de esta sanidad espiritual, hemos alcanzado una morada celestial y no terrestre, sino celestial, dice que nosotros tenemos que conducirnos, que nos ruega a nosotros como a extranjeros que somos. O sea, a extranjeros quiere decir en la tierra, no importa, cualquier hermano que se ha convertido en Jesucristo, peregrino, quiere decir, o sea, que siempre estamos peligrando en la tierra, que no somos de este mundo, estamos en esta tierra, pero vivimos como peregrinos, que no obtengamos los deseos de la carne que batallan contra el alma, que no tengamos, quiere decir que nos guardemos, porque cuando volvemos los deseos de la carne nos enfermamos de nuevo. Amén. Y Jesucristo ya no vale más el sacrificio que se hacía. No, eso no existe ya, porque Dios lo dijo que esos sacrificios llegaron a su fin con Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pero ahora hay sí, claro, no tiene que hacer sacrificio por usted reconciliarse con el Señor. El único sacrificio que tiene que hacer, o sea, un sacrificio animal, porque ya es un sacrificio una vez para siempre, no se puede hacer más, nada. Porque lo que hace Dios una vez para siempre, no como el hombre, que siempre lo tiene que hacer hasta que la tierra te viva. Dios le dice una cosa una vez para siempre y más, no más. Ahora, ¿qué es el verdadero sacrificio que nosotros tenemos que hacer? Poner nuestro corazón positivo, nuestra mente positiva y venir otra vez a los pies de Cristo, arrepentido. Que entonces, pues eso es la palabra de Dios, que el amor cubre multitud de pecados. Amén. Dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús para siempre. Gloria a Dios. Poderoso en batalla. Entonces dice, ¿cómo? ¿Cómo podemos evitar eso? Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entre los gentiles quiere decir los inconversos. Los inconversos ahora. En el tiempo del Antiguo Testamento los gentiles eran nosotros, las naciones que no eran los pueblos de Dios. Pero ahora los gentiles no podemos dar discernimiento como se le daba antes, que eran las naciones extranjeras que no eran pueblos de Dios. Los gentiles quiere decir ahora aquí, el apóstol Pedro, en el sentido espiritual, a nosotros, a la iglesia, son la gente del mundo que no se han convertido, que no han sido sanados. Amén. Por la palabra y la sangre del Cordero bendito divino. Amén. De eso que está hablando. Gloria a Jesús para siempre. Para que en lo que murmuran de vosotros como los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, dice, al considerar vuestra buena obra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no tengan que decir nada, que los malhechores, que les gustan hablar siempre de todo el mundo, que además tengan que cerrarse la boca o decir en verdad, estos son siervos del Dios Altísimo, o callarse la boca, dos cosas. Amén. Porque no puedan decir nada, porque no hay motivo. Amén. Ve, que yo no estoy dando motivo, la obra mía no es mala para eso. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la Escritura a nosotros aquí. O sea, siempre vemos que nos advierte a que no nos enfermemos de nuevo espirituales. Amén. Siempre vemos la advertencia. Efesios. Capítulo 4, versículo 17.
Dice así. Gloria a Jesús para siempre. Esto fue digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Voy a hacer la palabra gentiles, o sea, que ya no andemos como nosotros, o sea, como la gente del mundo. Amén. Dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y así andábamos nosotros, como andaban ellos. Amén. Ya Jesucristo nos sanó y tenemos que demostrar nuestra sanidad y dar fruto de que estamos sanando. Gloria. Y el fruto de la sanidad es apartándose de todas esas cosas que Dios Jesucristo, apartándose de todos los síntomas de muerte que da la enfermedad del pecado. Amén. Pero que lo produce la carne. Porque todos esos deseos dice que vienen de mi carne, salen de mi corazón. ¿Y mi corazón qué es? Carne. No es espíritu. Carne también, ¿ves? Entonces salen de mí, salen de mi mente, de mi cerebro, ¿qué es? Carne. Dice la palabra de Dios. Dice que que nosotros no tenemos que volver a andar como los otros, o sea, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Están ajenos, están lejos de esta salvación, por dos razones. Por la ignorancia que hay en sus corazones de ellos y por la dureza. Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones de ellos. Amén. Esa éramos nosotros antes de venir a Jesucristo, así igual que ellos. Pero ya no volvemos a hacer, que nos volvemos de nuevo otra vez a hacer lo mismo que hacíamos antes. Que hacían antes la gente del mundo como nosotros lo hacíamos, dice así claramente aquí. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, que después que ellos, que ellos no se detuvieron, porque el hombre cuando el hombre no es sanado, cuando el hombre no se ha convertido, no se ha arrepentido al Hijo de Dios, está enfermo espiritualmente. Amén. Y esos deseos, ese hombre viciado, ese hombre enfermo, lo tiene cautivo. Y de este hombre viciado, de este hombre enfermo, que lo que se llama que produce el pecado en mi carne y produce la muerte espiritual, de este hombre que Jesucristo vino a salvarme y a sanarme. Pero Jesucristo no quiere que yo vuelva a ese hombre de nuevo. Dice aquí, esto es una advertencia para los que ya estamos limpios. Más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Aunque ellos se han ido a la impureza y se han ido a cometer todo acto con avidez. O sea que nada lo detiene, no hay temor de Dios en su corazón de ellos. Pero más ustedes, dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él, o sea, si en verdad le habemos nosotros escuchado, o sea, oído quiere decir, si nosotros en verdad lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Amén. Dice, si en verdad, lo repito un ching ahí, le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Pero si nosotros hemos recibido esta sanidad, si nosotros hemos escuchado, si nosotros nos hemos arrepentido, nos hemos convertido y hemos permanecido en la palabra de Dios, entonces sí es verdad, nosotros sabemos que para nosotros ni siquiera nosotros no hemos aprendido más esa cosa de Cristo. Al contrario, de Cristo aprendimos la vida eterna, nos mostró el camino de la vida eterna. De Cristo aprendimos que estábamos en pecado, que teníamos que arrepentirnos y apartarnos del pecado. En Cristo no aprendimos a fornicar, en Cristo no aprendimos a beber romo, en Cristo no aprendimos a adulterar, no, en Cristo no aprendimos a envidiar, no aprendimos a la malicia, no, porque esas son las cosas que el Señor me sanó y me rescató y me sacó de ella y me dijo, cuidado si vuelve con tu ciudadano, cuidado si vuelve con ellos otra vez de nuevo, con ellos, con los gentiles, con el mundo. Amén. En ese sentido ahora se usa la palabra gentil. En el sentido no pato, así que se utiliza para identificar lo que los gentiles vienen siendo las personas inconversas del mundo, con lo que yo mismo hacía con ellos, las mismas cosas que yo hacía que antes con ellos, pero que ya nunca más. Si yo he aprendido de Cristo, si yo he recibido la palabra como Él, si yo he sentado mi ser, he recibido a Jesucristo en mi corazón y he abierto mi corazón a Jesús para ser sanado, que nunca más ni siquiera pensar esas cosas vuelva yo jamás a volverme a enfermar espiritualmente. Esto es lo que nos quiere decir a nosotros, en pocas palabras. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos.
O sea, con respecto a la manera de vivir, ya si Jesucristo te sanó ya, Jesucristo le dijo a aquella mujer, vete y no peque más. ¿Dónde están los que te acusan? Y yo te acuso. Vete y no peque más. Ya tú estás sana, te he sanado ahora, pero no vuelvas a enfermarte. Amén. No vuelvas otra vez a ensuciarte, yo te limpié, no te vengo a ensuciar de nuevo. Entonces, esa es la palabra que en cuanto a esa pasada, o sea, manera de vivir, ya despojado, o sea, despojado quiere decir renunciar. A que renunciar al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne, engañosos de la carne. Conforme a los deseos engañosos, dice aquí. Y renovado en el espíritu de vuestra mente, ¿ve? Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Aquí que vamos a decir según Dios, que aquí que mismo como dice que el apóstol San Juan, que él no hizo renacer, y el apóstol Pedro también, nosotros hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y no ha llamado hijos, porque hemos nacido de nuevo. Y no ha hecho hijos no por voluntad humana, dice en el apóstol San Juan. Dice no por voluntad humana, en capítulo 1, San Juan 1. Que no fue por voluntad, no hemos sido llamados hijos ni engendrados por voluntad de hombre, sino a través de su palabra, por su Santo Espíritu, en su Santo Hijo Jesús. Amén. Gloria al Señor para siempre. Entonces son estas cosas que nosotros debemos de preguntarnos nosotros mismos. Y aquí toda la pregunta y toda la respuesta está aquí en la misma escritura. Gloria a Dios. Okay. Vamos a seguir aquí entonces. Romanos capítulo 8, versículo 12 hasta el 14, dice así: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, a la carne no le debieron nada, a la carne le debieron que estábamos muertos, esclavos en el pecado, dice la palabra de Dios, no le debemos nada, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No tengo deuda contigo, carne, no te debo nada, al contrario, la única deuda que tenía, que Cristo la pagó, fue la muerte que yo tenía, que estaba muerto espiritualmente, y Cristo la pagó. Ya no tengo deuda contigo, carne. O sea, la deuda no es con la carne, sino con el Señor. O sea, sino con el Espíritu del Señor, o sea, con el mismo Señor. Entonces nosotros no tenemos que andar conforme a la carne, sino conforme a la voluntad del Espíritu de Dios, no conforme a nosotros, a nuestra voluntad, porque si andamos conforme a la carne nos enfermaremos de nuevo otra vez de nuevo del pecado, como dice la Escritura. No para que no, sino dice porque no dice para no conforme a la carne, sino porque si vivimos conforme a la carne moriréis. Más si por el Espíritu hacer morir la obra de la carne, viviréis. Esta sanidad tiene que recibirse. Y para esta sanidad tener el fruto de yo ser sanado, tengo no pecar más, dijo Jesús. O sea, no volver otra vez de nuevo a ensuciarme por lo que el Señor me perdonó. Amén. ¿Entendemos la palabra más clara? Porque siempre fallamos. No, para que no me entiendan, porque después dicen, hermano, dice que ya no podemos pecar uno más. No, siempre pecamos porque somos seres humanos. Pero estamos hablando, no por ensuciarnos de nuevo. Si Jesucristo nos sacó de esa enfermedad del pecado, y nosotros sabemos que esas enfermedades son peligrosas para nuestra alma. Son enfermedades para contaminar nuestro espíritu. Ya nosotros estamos conscientes. Si nosotros volvemos para allá y nos ensuciamos, entonces se cumplen los proverbios que ya el Señor dijo a través de sus profetas. Entonces se cumple en nosotros mismos, con los hechos que nosotros comenzamos a hacer. O sea que está claro, si nosotros, por ejemplo, nos arrepentimos y nos convertimos en hijos de Dios, tenemos que permanecer en esa sanidad. Si nosotros no permanecemos en esa sanidad, entonces no vale nada, no sirve nada. Y el bautismo que te han hecho, nada vale. ¿Por qué permanecer en la sanidad? Amén. Dice la palabra, que ni siquiera venga esto a tu memoria. Acuérdate que no vivir nunca más en la vana manera, en la vanidad de su mente que viven los gentiles. O sea, los que están viviendo tus prójimos, el mundo. Lo que tú vivías donde Dios te sacó, no vuelvas a caer ahí más. Una advertencia a la iglesia.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que nos hace el Espíritu Santo a nosotros, que nos vierte. Y sabemos claro que vamos a morir, aunque estemos vivos vamos a morir porque moriremos espiritualmente. Porque el mundo no conoce ni entiende que hay dos tipos de muerte. Una muerte que se llama física, la que morimos siempre. Y otra que es espiritual, la que el Señor vino a salvarme. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, aunque yo morí físicamente, el Señor dice que yo estoy durmiendo. ¿Quién está durmiendo? Creo que está descansando. Mi espíritu está descansando. Juan lo vio debajo del altar a los que murieron antes. Cuando dijo Juan, cuando se abrió el sello, que Juan vio que debajo del altar de Dios, debajo del altar, pero para el altar. El altar de Dios ya que siempre estaba. Eso siempre estaba ahí. ¿O no estaba ahí el altar de Dios? Igual que el templo de Dios. ¿No estaba ahí todo el tiempo? Siempre ha estado. Amén. El celestial estoy hablando. Amén. No estoy hablando del templo que mandó a hacer terrenal, que ya no está más, que ya muere en nosotros, dice ahora. Pero estoy hablando para que comprendamos la palabra. Y dice Juan que cuando él vio que se abrió allí, lo que él vio los compañeros de él, los que habían muerto por el testimonio de Dios, la palabra de Dios, el testimonio de Cristo. Amén. Porque habían muerto por la fe del Hijo de Dios. Los que no habían negado esta fe, los que no han permanecido sanos. Y murieron sanos y están vivos. Juan los vio durmiendo ahí, que estaban despiertos, y después estaban diciendo al Señor Dios, ¿hasta cuándo Dios nos juzgará? O sea, no vengará nuestra sangre con aquellos que no han hecho ya la tierra. ¿Cuándo Dios? Y Dios les contestó a ellos, le dice que se le dio vestidura blanca. La vestidura blanca quiere decir que están limpios. Amén. Bendito Dios. Amén. Están puros, limpios, purificados. Murieron purificados. Porque la palabra de Dios te purifica y te limpia. Murieron bajo la palabra de Dios. Y le dijo que se le dio la vestidura blanca para que descansaran un poco más de tiempo. Porque todavía faltaba que se completara el número que Dios había predestinado de sus hermanos también como ellos, que deben de ser muertos como ellos también por la palabra de Dios, el testimonio de Cristo. Amén. Amén. Bendito Dios. Santo. Pero Jesucristo dice que los que mueren sanos, aunque mueran de una enfermedad o a que alguien le quite la vida, dice Jesucristo se está durmiendo. El hombre no ha podido quitar la vida, no lo mataron. Porque el hombre solo puede matar la carne. Aleluya. Pero Jesucristo dice, yo tengo potestad para matar las dos también, porque Jesús tiene la potestad del Padre o no la tiene. Amén. Pues entonces si no la tiene estamos mal, porque el Padre se la dio. Entonces, así porque le digo cuando le digo a los fariseos, ¿usted cree que era mejor que yo me dijera, tus pecados te son perdonados o coge tu lecho y anda? Para que tú veas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora yo te digo, toma tu lecho y anda, para hacer lo que él quiere. Bueno, usted tiene potestad, no, yo tengo el poder para hacer. ¿Quién se lo dio? Dios. Ah, bueno. Amén. Dios le dio el poder para que hiciera lo que él quisiera. Y vemos cuando estamos hablando de Lázaro ahorita, de la resurrección de Lázaro, de que cuando él va le dice, te doy gracias, Padre, pero yo sé que tú siempre me amas. Lo digo por la multitud para que crean que tú me enviaste para que glorifiquen tu nombre. Amén. Para que esa multitud crea que tú me enviaste y glorifican a Dios. Eso no fue lo que leímos. Amén. Gloria en su corazón. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No son todos hijos de Dios. Todo. No son todos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, los que permanecen en la sanidad espiritual. Amén. Y se dejan guiar por ¿cómo somos nosotros guiados por el Espíritu de Dios? A través de las Escrituras que el Espíritu de Dios nos guía. Amén. Pues yo he visto a Jesucristo, no. ¿Usted lo ha visto? Yo no lo he visto para que mienta. No, pero a Dios, no menos, pero creemos en ellos. Nos dejaron estas escrituras y nos dejaron un espíritu invisible, pero que se hace visible en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Se hace sentir, se deja palpar de que Él está ahí. Amén. Porque todavía nadie ha visto a Jesucristo, nadie sabe cómo es, aunque lo han pintado rubio, con los ojos hermosos y un pelo largo, eso no es cierto. Nadie sabe, ni tampoco cómo son los apóstoles, no existía cámara, no existía retrato hablado, no existía nada de esas cosas, no existía fotos, no había nada de esas cosas. Porque ahora usted pone una foto hasta de cuando la foto existió hasta de 200, 300 años atrás, y usted dice, bueno, esa foto era de mi parentela, de mi tatarabuelo, qué sé yo qué ve. Pero ahora, en ese tiempo no había nada de esa cosa. Gloria al Señor por siempre. O sea, que si yo soy guiado por lo que son guiados por el Espíritu de Dios, los que están sujetos al Espíritu de Dios, porque la palabra pues entendemos, los que se sujetan a la palabra de Dios, al Espíritu, a la palabra del Espíritu Santo.
Eso es lo que Dios llama hijo de Dios. Amén. Dice las Escrituras. Entonces esos son los que están limpios, los que están sanos espiritualmente. Mateos 9, 10 hasta el 13. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos, aquí comienza la crítica, la murmuración. Jesucristo está sentado con los pecadores a la mesa, compartiendo y comiendo con ellos, y bebiendo con ellos, y no se les quita, porque eso fue que él vino. Pero ¿quiénes son los que comienzan con la crítica? Los que nos creemos veces más santos que el otro. Gloria a Dios. Santo. Nos ponemos más santos que el otro. Y comenzamos con la crítica. Dice aquí la palabra de Dios. Aquí seguimos leyendo, gloria a Dios. Dice, publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los publicanos y pecadores, o sea, todos eran pecadores ellos. Todos habían venido aquí a sentarse junto ¿qué? A la mesa con quién, con el médico, con el que va a sanar su alma, con el sanador, con el que tiene galardón para sanar y la vida propia. Están enfermos del pecado, necesitan ser sanados. Jesucristo lo está esperando con los brazos abiertos en la mesa. Aleluya, gloria, gloria. Ve, Poderoso Dios. para darle la salida que ellos quieren. Así está el Señor esperándonos a nosotros todos. Amén. Al mundo también que no se ha convertido con los brazos abiertos esperando para sanarlo. Amén. A los cristianos que se han torcido para darle la sanidad de nuevo, para restaurarlo de nuevo, otra vez, mejor dicho, que sea la palabra correcta, nos está esperando también con los brazos abiertos nosotros. Pero tenemos que volver a las Escrituras, tenemos que volver otra vez de nuevo a la palabra que una vez nos sanó y que está ahí para seguir sanándonos de nuevo, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a permanecer en ella. Dice la palabra de Dios, y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestros maestros comen con publicanos y pecadores? Los publicanos, los que eran recaudadores de impuestos. Y entonces le dice a ellos le dicen, y eso también era gente mal mirada, no era muy mirado en esos tiempos. Ahora, ellos le dicen, los escribas los fariseos le dicen aquí a los discípulos que ¿por qué vuestro maestro, Jesús el maestro, come? Dice la palabra, dice, ¿por qué vuestro maestro? Dice la palabra de está o sea, que Jesucristo está compartiendo con los publicanos y los pecadores. Al oír Jesús esto le dijo, los sanos, ponga asunto aquí, ve. Está hablando de sanidad aquí. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Qué ejemplo nos está poniendo el Señor? El ejemplo de la carne. Amén. De la enfermedad de la carne. Amén. Para que caigamos lo espiritual. Ve ahora. Cuando usted está sano, ¿usted va al médico? No. No va. Cuando usted está enfermo, usted va al médico. Usted no necesita médico. Usted está sano. Ve. Entonces, Cristo no vino a buscar a sano porque no había. Todos estábamos enfermos y seguimos enfermos del pecado. Amén. Porque no vino a sanar todo lo que estaba podrido, contaminado en nosotros. Vino a sanarnos y a salvarnos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús vino a sanar a los enfermos y dice, y pues y aprended de lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores de arrepentimiento. Vete a hacer sacrificio, o sea, arrepiéntete de corazón. Le decía Jesucristo a los escribas y los fariseos, hagan frutos hipócritas, hagan frutos dignos de un arrepentimiento verdadero, con hechos, no de boca, no diciendo que son discípulos de Moisés, como vimos la semana pasada. Amén. Que Moisés nunca habló de él, porque usted no aporta asunto a las escrituras, pero ahí está la escritura, pues se habló de ese profeta, y si el que no llega a ser profeta será cortado. Le dijo Moisés a ellos, a los padres de ellos, y se quedó escrito en la Sagrada Escritura. ¿Cómo que no han oído esto, Israel? No han querido oír, así está la iglesia también, no quiere oír. La iglesia no quiere oír, está peor que los judíos. Gloria a Jesús para siempre. Tiene un espíritu para todo, para contender, para levantarse, para
creer que sabe y que Él no hay nadie que lo pueda decir nada porque Él sabe mucho. Sabiendo nosotros que estamos ignorantes y estamos en pañales delante de los ojos de nuestro Dios y seguiremos en pañales como babies, porque el grande es Él y la sabiduría y la ciencia la da Él. Al hombre en la tierra también la dio en el cielo ya celestialmente, primeramente, a los ángeles, a los querubines, a los 24 ancianos, a los 7 espíritus de Dios. Es Él que da la sabiduría, es Él que da todas las cosas. Amén. Y no es el hombre, como el hombre cree. Entonces Jesucristo vino aquí a sanarnos, hermanos. A sanarnos. Vamos a dejarlo aquí para la próxima semana, quizás. Vamos a añadir otro poquito. Sí, vamos a dejarlo aquí. Vamos a la próxima semana quizás o quizás sigamos, o añadamos otro poquito, si ya vengan cosas. Pero vamos a dejarlo ahí. Entonces vemos claramente que es la sanidad verdaderamente la que el Señor nos vino a nosotros a sanar. Entonces nosotros estamos comprendiendo y entendiendo el significado de que por qué las llagas de Jesucristo nos curaron. Pero ¿de qué fue que nos curaron? Del pecado, de la enfermedad del pecado. Pero ¿cuáles eran los síntomas? Lo leímos, que eran homicidios, las fornicaciones, adulterio, borrachera, orgía, etcétera, maledicencia, todas las cosas. Todas las obras de la carne, homicidio, envidia, celo, somos sanados. El Cordero nos sanó. Por eso dice que quiere un corazón circuncidado. Ahí entra la palabra circuncisión, cortar. Porque circuncisión también significa cortar. Significa. ¿Qué es cortar? Cortar algo. Dios dice ahora, córtese aquí en el corazón, circuncise, pero quiere decir en el sentido espiritual, que vengamos con un corazón sincero y arrepentido y convertido al Hijo de Dios para confesar todos nuestros pecados, no delante de mí, yo soy un pecador que usted, delante de Cristo. Amén. Que Él lo va a salvar. Amén. Y le va a perdonar sus pecados, lo va a sanar como me ha sanado a mí. Yo no sano a nadie. Las palabras de sanidad están aquí, la Escritura. Amén. Esas son las que sanan a todos los que estén enfermos espiritualmente. Vamos a ver si la próxima semana lo vamos a dejar aquí porque para no, aunque lo pudiera terminar, pero no, la próxima semana vamos a ver para eso un chin más suave. Bueno, con la paz del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, esperando que hoy hayamos aprendido algo sobre esto. Amén. Y que sea para la gloria de Dios, de enseñanza, para honra y gloria de Dios, y que nosotros nunca nos apartemos de esta verdadera palabra y de este verdadero conocimiento de Dios. La paz de Cristo sea con todos vosotros y todo el que escuche esta palabra bendita. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.